Hola queridos user lovers, qué placer estar con vosotros una vez más. Vamos a hablar de transformación digital, vamos a hablar de personas, de cultura de empresa, de si nos vamos a quedar sin empleo dentro de nada. Y por supuesto vamos a hablar de un libro nuevo que ha sacado Silva Leal y Jorge Urrea, que se llama Ingenio, Sexo y Pasión. A mí el título obviamente me ha llamado la atención, ya me van a forzar a leerlo. Queridos user lovers, os presento a Silvia y a Jorge. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por llamarnos para venir aquí, que nos encanta, ¿verdad? Por favor, por favor. Oye, para esas dos personas que hay que no saben exactamente quiénes sois y qué hacéis, por favor, me podéis contar muy rápido, Silvia, a lo mejor puedes empezar tú. ¿Qué haces y quién eres? Pues yo soy experta en innovación y transformación digital y lo que hago es un montón de actividades alrededor de eso, que estarían centradas en la divulgación a través de libros, en la divulgación en conferencias, en medios de comunicación, colaboro con medios como Televisión Española, Agencia EFE y El País, y por supuesto con conferencias y apoyo concreto a empresas. Muy bien, muy bien. Jorge. Pues yo soy experto en autoconocimiento y tengo varios sombreros. Uno es trabajando directamente con personas, otro con organizaciones, soy formador, doy clases en varias escuelas de negocios, conferenciante, escritor. Muy bien, o sea, somos unos todoterrenos. Los tres, la verdad, los tres. Bueno, pues oye, a mí me gustaría empezar por una cosa que yo creo que todos los user lovers se están preguntando y es ¿qué leches está pasando con esta etiqueta de transformación digital? ¿Por qué se habla tanto de esto? Pues a mí me gustaría responder con las cifras, y es que durante los próximos 5 años se espera que desaparezcan 4 de cada 10 empresas y durante la próxima década el 47% de los puestos de trabajo que hoy conocemos, ¿no? Entonces nos enfrentamos a un momento que es todo un reto, pero que viene con oportunidades mucho mayores que el reto que se nos presenta, y es que si lo hacemos bien se generarán muchos empleos y empresas con modelos de negocio que no podemos dejar escapar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que estamos intentando enterarnos de qué va todo esto, ¿no? ¿Y cuál es el driver? ¿El driver ha sido la tecnología o cuál es el driver de todo este cambio? Desde mi campo, lo importante es que el miedo a perder el trabajo nos mueva a una acción, porque si no, tal y como está evangelizando Silvia todos los días en tantos medios, lo que la gente se queda es dormida esperando que lo que les ha estado funcionando tradicionalmente les siga funcionando, y no va a ser así. El driver es la motivación, cambiar. Entonces lo que hace falta... El driver para que pase. Claro, entonces hace falta mucha tecnología, es evidente, pero por mucha tecnología que tengamos, si no tenemos el talento en acción, que diría José Antonio Marina, un gran amigo, no vamos a ningún sitio, ¿no? Entonces lo que está pasando es que muchos todavía no se han enterado de que es un cambio cultural. Claro, y estamos fastidiados porque estamos de acuerdo en que el cambio es algo que el ser humano aborrece, ¿no? O sea, el ser humano, bueno, no todos, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta el cambio. Yo creo que he tenido la suerte de haber nacido en esta generación y tener esa cosa extraña, porque creo que es extraño el tener un ADN que le encanta. Me gusta la incertidumbre, me siento cómodo en eso. Pero sí, me pasa, es una cosa. De hecho, lo que no me gusta es el status quo, que todo sea igual, me aburre. Y entonces creo que tengo esa suerte porque podría ser al revés. Si hubiese nacido a lo mejor hace 30 años, hubiese estado muy mal, ¿no? Porque tener que estar 40 años en lo mismo, tal, que era lo habitual, ¿no? Pero ¿qué tiene que hacer la gente que es el común denominador para abordar esto, ¿verdad? Yo creo que vuestro libro seguro que da muchas claves con eso. ¿Qué puede hacer la gente para sentirse un poquito más cómoda con todos estos cambios que vienen? Pues yo aquí la respuesta que voy a dar es la de Jorge, que a lo mejor Jorge luego la puede ampliar un poquito, y es el tema de la conciencia. Tenemos una situación pues que realmente da miedo, y hay que reconocer que da miedo. ¿Cómo no va a dar miedo algo así? Pero si te pones detrás, sacas la curiosidad y te propones realmente resolverlo y, bueno, pues salir ganador. Dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores, entonces tenemos que ver el río revuelto. Y entonces nos falta la conciencia de que realmente es algo que tenemos que hacer y dejar de quejarnos, ¿no? De qué etapa más mala, y, bueno, pues pasar de la queja a ponernos en acción a través de la conciencia, ¿no? Creérnoslo, creérnoslo y tener mucha curiosidad por la tecnología. Yo creo que eso es súper importante. Claro, claro. Yo soy un poco como tú, yo me aburro enseguida con lo de todos los días, las rutinas. Entonces, claro, si me aburro me duermo. Y en lo que estoy enfocado es en la atención plena, en el despertar, la conciencia, darse cuenta de la novedad. Entonces, todo eso me trae vida. Si no, pues enseguida la vida pasa volando, porque te crees que es la misma escena de ayer, incluso si no lo es, tanto a nivel personal como profesional. Los negocios desaparecen, los modelos de negocios desaparecen, las relaciones desaparecen.
Tu pareja no es la misma que ayer, ni aquella con la que te casaste hace 5 años. Los empleos, lo hablábamos antes de empezar, acaban los empleos fijos tal y como los entendemos en estos momentos antes o después y pasaremos a un modelo de colaboración donde hoy colaboro con una empresa, mañana con otra y bueno, pues elijo lo que quiero hacer y pasa a ser todo, bueno, pues mucho más fluido y da miedo verlo desde aquí, ¿no? Pero cuando empiezas a trabajar así ves que tiene sentido. Entonces yo, si os entendí bien, y porque no he tenido el placer todavía, pero creedme que me lo voy a leer, y os diré lo que opino honestamente. Si no me lo llevo. Lo leeré. Pero me dijisteis que una de las claves del libro es a nivel cultural, que además antes fuera de cámaras hemos estado hablando, ¿no? Que estábamos de acuerdo que aquí el cambio empieza primero porque haya un cambio cultural en general de la sociedad y luego, por supuesto, de las empresas, ¿no? De cómo las empresas internamente ayudan a las personas a abordar esa gestión de cambio, ¿no? Entonces, ¿qué claves compartís vosotros en el libro para poder abordar ese cambio? Si nos vamos a cuáles son las herramientas o cuáles son los factores que determinan si una persona va a innovar o no, si estamos dentro de una organización, por supuesto impacta en la cultura, el clima, que es en lo que están trabajando las empresas, pero el estilo de liderazgo de cada persona en concreto es muy importante, ¿no? Y si queremos que las empresas innoven, necesitamos personas que prediquen con el ejemplo, y eso no se mide en las organizaciones. Ya. Entonces, ¿y se puede medir? Claro que se puede medir, y eso lo vas a encontrar en el libro, ¿no? Bien. Y hay que medir si una persona reconoce el trabajo bien hecho, si por supuesto se comunica, si da autonomía, y si recompensa, ¿no? Recompensa a las personas que se lo merecen y lo hacen público. Pero después ya tendríamos que entrar en los factores que harán que tú como persona individual innoves en esa empresa, en tu vida personal o como emprendedor, y ya estaríamos en otro tipo de factores tipo optimismo, autoestima, locus de control, que es la sensación de gobierno que tienes de la vida, y la orientación al aprendizaje, y por supuesto la pasión y el miedo, ¿no? Entonces, aquí como el coach es él, casi prefiero pasarle a él la palabra. De hecho, yo tengo una pregunta para ti concreta, Jorge, que es, ¿qué hacemos con la gente que no está dispuesta a abrirse al cambio? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los tenemos que quitar? O, te pregunto honestamente, porque a veces yo tengo esa gran duda, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Hay que quitarlos y entonces así quitándolos a lo mejor despiertan? ¿O hay que hacer algo más? ¿O qué hay que hacer? Bueno, yo creo que los organismos se autorregulan, ¿no? Entonces, tanto a nivel empresarial como sociedad va a acabar ocurriendo. En la actualidad ya no queda ninguna rigidez a la que asirse. Entonces van a acabar desapareciendo, saliendo de en medio. Pero el mensaje que quiero traer es optimista, porque hemos hablado mucho del miedo y la gente que no es flexible, que no le encanta el cambio, como a ti y a mí, o a mí, que sepa que se puede entrenar, que esto se entrena. El entrenamiento que yo hago es psicocorporal, en el sentido de que no se trata solo de que leas una serie de cosas a nivel filosófico o de coaching y trates de incorporarlas desde aquí, sino que moviendo el cuerpo a través de las artes marciales, de la meditación, incluso de la danza, uno puede adquirir técnicas para saber fluir con los cambios, para moverse en el río de la vida, ¿no? Bueno, no sabes lo de acuerdo que estoy con vosotros y por eso el espacio que habéis conocido, el laboratorio que hemos creado aquí, está preparado para meter el cuerpo, ¿no? Y a la hora de trabajar, es que no hay nada peor que meterse en una sala de reuniones detrás de un ordenador que es totalmente introspectivo y concentrativo, o sea, no te permite abrir, ¿no? Y todo eso que llamamos de pensar fuera de la caja o de pensamiento lateral y demás, o yo lo veo casi imposible que suceda, ¿no? Si no cambiamos nuestro entorno. Las empresas no lo están haciendo, ¿no? No se están adaptando a ellas, o sea, estamos exigiendo, es como... Porque es una cuestión de tendencias, ¿no? Ahora sale la tendencia de esto, antes estaba la del digital, ¿no? Ahora todo tiene que ser digital, ahora hay que transformarse hacia lo digital, pero no se hacen cosas concretas, tangibles, ¿no? Simplemente se dice hay que hacerlo, pero no sé si me explico. Sí. Para mí el entrenamiento nace de una fuente propia de una vivencia, y es que desde niño me decían, niño, no atiendes. Pero claro, ¿cómo va a atender un niño que siendo tan pequeñito está sentado en un pupitre de 8 horas al día, que no lo dejan moverse, y que le dicen que la atención solo tiene que ver con algo mental? Entonces yo, que era un niño bueno, dije, pues me pongo recto, rígido, me esfuerzo, al final te llenas de contracturas, te desvitalizas, te pudres, porque la energía se pudre como el agua cuando no se mueve, y lo que he encontrado es que la energía mental es importante, pero también es el corazón, es el movimiento, las vísceras. Tener la capacidad de moverse por este espacio fantástico que habéis creado aquí genera esta capacidad de movimiento también de elaboración, ¿no? A nivel mental, como los peripatéticos, y no estamos inventando nada nuevo. Ya los griegos iban a caminar para elaborar ideas. Aquí igual, tú mueves el cuerpo y encuentra otras fuentes de energía y de inteligencia.
en el corazón y en las tripas. Y vosotros que estáis muy conscientes de esto, porque es vuestro día a día, ¿estamos metiendo miedo los que hablamos de esto? ¿O es real que esto está pasando, que está pasando ya? Lo digo porque el IBEX 35 no se lo ha creído, ¿me entendéis? En España, no se lo ha creído. En Estados Unidos, el Fortune 500 en los últimos 10 años ha cambiado el 70% de las compañías porque no innovaron los que estaban antes y los que vinieron les hicieron disrupción y lo sacaron fuera, pero en España no ha pasado. El IBEX 35 es exactamente el mismo y de hecho crecen. Entonces, ¿va a pasar en España también o no? Claro que va a pasar. De hecho, a nosotros lo que nos sucede es que la mayoría de las veces nos llegan las cosas un poquito más tarde y que en estos momentos pues no tenemos el emprendedor local, todavía no lo tenemos muy desarrollado. Son empresas por lo general relativamente pequeñas, hablo de los emprendedores digitales, pero hay muchísimo talento, hay ideas absolutamente extraordinarias y es una cuestión de tiempo, porque es una realidad global y no nos vamos a quedar aislados como un silo. O sea, veremos cómo siguen creciendo estas empresas. Y los bancos y las empresas grandes cada vez lo van creyendo más y solo hay que ver, por ejemplo, qué es lo que está pasando en grandes aseguradoras o en la banca en estos momentos, que están bueno, pues invirtiendo el dinero en empresas, bueno, de emprendedores financieros, fintech, las famosas fintech o las insurtech, ¿no? Entonces sí que empieza el miedo a estar presente y bueno, más que el miedo, la curiosidad también y la cautela de empezar a hacer cosas para que cuando eso suceda, quedar bien posicionado. Porque es muy importante dejar claro que no todas van a caer por el camino. Las que se renueven, es renovarse o morir, le digo yo. Las que se renueven se van a quedar y cuanto antes empieces mejor. Claro. Y además, una cosa muy importante es que esta renovación es una cuestión de talento que hablábamos antes y el rol de la tecnología en estos momentos no es tanto que para empezar la transformación digital voy, compro y ya estoy. Sino que la clave es que el directivo y el emprendedor y el manager y todo el mundo está alerta, está curioso viendo qué pasa, y en un momento dado hay algo aquí que te dice, tengo que hacer eso. Porque no tienes que empezar a decir, venga, que este es un error enorme. Todo el mundo haciendo proyectos de inteligencia artificial. Venga, compramos inteligencia artificial y ¿para qué la uso? Si empiezas un proyecto diciendo, ¿para qué voy a usar esto? Mejor para. Entonces, tienes que estar pendiente, leyendo. Y ese momento es la transformación digital. Informándote, escuchas, miras, lees, te informas. Y en ese momento en el que aquí tengo que imprimir en 3D, poner realidad virtual, aumentada, lo que sea, en ese momento empiezas tu transformación. Y no se hace así. No, que venga la consultora y me diga lo que tengo que hacer. Mira, tío. Es que no va a suceder. Mal vas. O sea, empieza haciendo una reflexión interna y luego vas con la consultora contrastando. Porque el ¿para qué voy a poner Big Data? ¿Para qué voy a poner inteligencia artificial? ¿O para qué quiero un robot? Mira, de verdad que no. Una cosa que le sorprende mucho a las empresas con las que nosotros trabajamos es que cuando vienen para pedirnos consultoría nosotros le decimos sí, pero esto es colaborativo. Eso y vais a trabajar con nosotros aquí en el laboratorio. Por supuesto. Y flipan porque están acostumbrados a encontrar una consultora que es, toma, llave en mano. Sí. Pero imagínate cómo alguien de fuera va a poder resolver todos los problemas que tú tienes dentro. Es imposible, hace falta la mezcla, ¿no? Claro. Y esa colaboración entonces surge la magia, donde tú pones unas áreas que ellos no tienen y ellos ponen las que sí tienen, porque obviamente en las empresas hay muchísimo conocimiento muy valioso. Efectivamente. El tema es cómo se desarrolla y cómo se reinventa, ¿no? Se renueva para que eso funcione. Sí, y es colaboración. Entonces, la transformación digital no se compra. Sí. Es un proceso colaborativo y socialmente distribuido. Totalmente de acuerdo. Y que empieza sin hacer nada, sentado, leyendo. Así empieza la transformación digital. La buena. No empieza con un cheque encima de la mesa. Ese cheque no va a ningún lado. Por supuesto que si es una transformación digital hace falta dinero y cuanto mejor sean tus herramientas, mejor. Pero puedes comprar lo mejor del mundo, que si no sabes para qué lo vas a usar, no vas a ningún lado. Está claro. ¿Y querías decir algo, Jorge, que te vi con ganas? A mí me parece que el miedo es una emoción que debemos aprender a gestionar todos, porque a nivel de economía se piensa que el miedo solo va a contraer la economía, porque la gente se queda con el dinero en casa, no lo mueve y tal. Y es cierto, pero eso es cuando nos hemos pasado. El miedo es una información muy valiosa. Te dice, oye, que ten cuidado que ahí hay un peligro, ¿no? Entonces, abres los ojos y reaccionas a tiempo. Fantástico. Si no, te va a pillar el tren, o bien te vas a emparanoiar, que sería la otra dirección, demasiado miedo, y entonces cuando reaccionas de manera con una contracción, ¿no? Pero atender en tiempo real al miedo es fundamental y no lo estamos haciendo. Totalmente de acuerdo. Y hablando de miedo, hay algo que los user lawyers no me va a perdonar si no hablamos de esto en este programa con vosotros concretamente, y es, se van a quedar sin trabajo muchísimas personas, y si se van a quedar sin trabajo, ¿cómo se va a dar el empleo en el futuro? O sea, todo esto de la automatización, de la inteligencia artificial, de si los coches van a ser autónomos y entonces no hace falta un conductor,
¿Qué va a pasar con toda esa gente? ¿Es verdad primero que esto va a suceder? ¿Cuándo va a suceder o cuándo creemos o se está hablando ya de que va a suceder? Sí. ¿Y qué va a pasar? Yo lo que empezaría es recordando qué es lo que ha pasado en los últimos 100 años, y es que hoy se conservan un 1% de los puestos de trabajo que teníamos hace 100 años. Entonces, estamos viendo un proceso que es exactamente igual, un poco más rápido, pero exactamente igual. Entonces, ¿por qué? Si nosotros nos vamos a los datos que damos al principio, el 47% de los puestos van a desaparecer. Pero, ¿qué pasa con el resto? Porque solamente hablamos de robótica, en este caso, ¿no? Decimos, va a desaparecer como resultado de la robótica o la inteligencia artificial. Pero si nos vamos a ver, por ejemplo, en la Internet de las Cosas, hoy hay 300.000 personas trabajando para ellas y en 4 años se estima que harán falta 4,5 millones. Es decir, hay que multiplicar por 30 el número de personas que hacen falta por 30, por 15. Por 15. El volumen de personas que hacen falta para la Internet de las Cosas. Bueno, necesitamos 4,5 millones. Pero hay gente, pero lo que te quiero decir es que esto es un poco como cuando vino la burbuja inmobiliaria. Sí. Toda esa gente que está en la construcción, no todos se lograron transformar. Entonces, esto va a pasar también en esta revolución, ¿no?, de la digitalización o de la robotización, o como sea. Hay gente que no lo va a conseguir y se va a quedar fuera. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Pero volvemos. Entonces, hoy solamente con la Internet de las Cosas resolveríamos el problema del paro en España. Si nos hiciéramos los expertos de la Internet de las Cosas, hay 4 millones de vacantes que en 4 años habrá que cubrir y que estas cosas se pueden hacer descentralizadas. Y luego, la formación, cómo formarte. Hace poco escribí un artículo en El País que se llamaba Cursos gratis para el empleo del futuro, y lo que explicaba es que hoy tenemos cantidad de herramientas como los famosos MOOC, M-O-O-C. Pones MOOC y tu carrera, por ejemplo, y periodismo, y las personas periodistas que quieran saber cómo va a afectar todo esto a ese empleo y cómo adaptarse, pueden empezar a formarse gratis, y hay cursos también que son bastante detallados por las mejores escuelas de negocios del mundo, ¿no?, y las mejores universidades. Entonces tú haces uno de estos cursos y además lo haces gratis y solo tienes que pagar por el título, pero además los títulos vienen a costar en torno a 90, 100 euros, y yo acabo de pagar por el título de mi tesis doctoral 300. O sea, que tanto no es, ¿no? Entonces te puedes formar, y la tecnología siempre ha sido una cuestión muy autodidacta. ¿Cómo dijiste que se llamaban? Para que se recuerde, porque me parece muy interesante esto. M-O-O-C. Entonces hay plataformas... Y al lado la carrera concreta en la que quieres descubrir cómo se está transformando. Y lo que hay que tema estudiar. de interés o lo que sea, porque MOOC es Massive Online Open Course. Entonces son cursos online gratuitos. Entonces tú dices MOOC periodista, o MOOC transformación digital, MOOC innovación, MOOC el tema que sea. Y entonces te aparecen plataformas como Coursera o Miriada X, que tienes cursos en inglés o en castellano, y entonces tú eliges y haces el curso y estudias mañana con el MIT. Pero es que estudias con el MIT, te sacas el título y todo, si quieres, ¿no? Y que dicen el MIT, dice Stanford, o dice el Instituto de Empresa, ¿no? Entonces lo que pasa es que no se sabe. Y cuando escribí el artículo, la gente me escribe y me decía, Silvia, dame más pistas sobre el mejor y tal. Le dije, no, porque además es que el mejor MOOC lo buscas tú. Tú tienes que buscar cuál es el MOOC que, de nuevo, aquí te activa, ¿no? Pero es que son gratis, pero la gente no lo sabe. Entonces, pues oye, esto está muy bien. Y la tecnología, está claro que a algunas empresas de formación no les interesa mucho que esto se sepa, a lo mejor. Pero luego tienes otro tipo de formación que consolida, etcétera. Pero es que la tecnología siempre ha tenido una opción autodidacta, y si tú no te lo puedes pagar, haz un MOOC. O, ojo, si no tienes claro qué curso quieres hacer o cuál quieres que sea tu especialidad y no sabes si te vas a especializar en Internet de las Cosas, impresión 3D o inteligencia artificial, hazte uno de cada y mira a ver cuál va más contigo. Entonces no tienes que lanzarte directamente a un máster, sino que empiezas haciendo esto y dices, esto es lo mío, y cuando lo tienes claro, profundizas. Qué bien. Pues oye, yo creo que esto ya... Sí, perdón. No solamente es ir a la tecnología, ¿no?, sino también el conocerte a ti mismo para poder conocer al cliente. Hacer un customer experience, decir, vale, como te entiendo, como sé lo que te está pasando, sé incluso lo que vas a necesitar mañana, y te ofrezco eso. No trato de imponerte lo que ya produzco desde hace años, que ya no necesitas. Entonces el autoconocimiento es muy interesante. Desde tu persona, ir al macrocosmos, conocer el mundo, e ir al microcosmos, conocerte a ti. Y todo se une, tecnología y humanidades. La inteligencia artificial está muy bien, pero hace falta gente formada en humanidades para poder entender lo que le pasa a las personas. Alguien tendrá que diseñar qué va a hacer esa inteligencia artificial, no se va a diseñar sola. Claro. Ese es el tema, que muchos sitios quieren cargarse, por decirlo claro, la filosofía, por poner un ejemplo, y precisamente son los filósofos y expertos en lógica los que son capaces de diseñar el razonamiento de las máquinas. Entonces, si nos cargamos a los filósofos, en este país vamos a tener un problema de desempleo, pero muy, muy gordo, y las humanidades en general.
Pues a mí me parece ya eso como un buen cierre de... Bueno, aparte de que ya nos hemos quedado todos con que si queremos autoformarnos, yo sinceramente no lo conocía, te tengo que admitir, ya me has enseñado algo hoy. Pero, créeme que ahora mismo me voy a meter. Pero además, quiero aclarar antes de que cerremos, que la gente dirá, pero bueno, un curso, imagínate, de Stanford, que decíamos antes, o del MIT, o de Harvard. Harvard tiene una plataforma de MOOCs, incluso que se llama Harvard X, y dices, ¿por qué va a ser bueno? Porque ellos saben que si tú haces un MOOC de inteligencia artificial, te pasas unas semanitas con ellos estudiando y te gusta, si encuentras un empleo, decides dedicarte a eso, vas a ir a estudiar con ellos una cosa más larga. Claro. Entonces, son muy buenos. Es una inversión. Porque es el modelo freemium que luego se convierta en premium y pagas. Efectivamente. Entonces, ¿cómo vas a hacer algo malo? Y ya se encargan ellos de que acabes súper satisfechos. Entonces, son unas experiencias súper buenas. Y me alegro de que no lo conocieras, porque venir aquí a contar una cosa interesante. Conocía Coursera, pero no conocía el concepto de los MOOCs, ¿no? Bueno, pues User Lovers, mirad qué gran lujo que hemos tenido hoy de tener a Silvia y a Jorge. No os perdáis este libro, Ingenio, Sexo y Pasión. Yo me lo leeré y luego os diré lo que me ha parecido, os lo diré a vosotros también. Muchas gracias. Y ya sabéis que en este canal os tenéis que suscribir. El que no esté todavía se está perdiendo muchas cosas buenas, como a Silvia y a Jorge. Muchas gracias, de verdad, Silvia y Jorge, por estar con nosotros. Ha sido un placer. Un gusto. Y ya sabéis, User Lovers, que el usuario esté con nosotros.